Ayer el banco de inversión UBS publicó un análisis en su blog que se titula México, el shock de los aranceles mitigado por el TEMEC, el USMCA. Bueno, está en inglés. Y para hablar de este análisis le agradezco mucho a Gabriela Soní, directora de estrategias de inversión para México en UBS, que nos tome la comunicación. Gaby, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buen día a todos. Bueno, leyendo el análisis que hacen, mencionan que prácticamente el 90% de las mercancías a lo mejor no tendrían este arancel. Esto de acuerdo a lo que ha planteado Bloomberg. Pero he tenido dudas porque por ahí el Wall Street Journal, cuando se publicaron los aranceles o la carta que envió Donald Trump a Mark Carney, al primer ministro canadiense, pues se ha mencionado que iba a excluir también las mercancías canadienses. Sin embargo, no está del todo claro. ¿Cómo lo evalúas? Porque evidentemente la intención de Estados Unidos parecería que es pues plantear estas amenazas y a partir de ahí obtener concesiones pues en la parte comercial, en la parte de migración, en la parte de seguridad. Pero ¿cómo saber, digamos, o qué otros elementos puede haber para entender si estos aranceles serán solo para las mercancías que no cumplen con las reglas de origen del Tratado México, Estados Unidos y Canadá? Correcto, Rodrigo. La realidad es que la carta no especifica si los bienes que cumplen con el TEMEC van a estar exentos. Eso lo dijo un funcionario de Casa Blanca. Y pues nosotros estamos asumiendo que va a ser así, ¿no? Y que los bienes del TEMEC sí van a estar exentos y que en ese escenario entonces la tasa arancelaria efectiva impuesta a México pues solo incrementaría alrededor de medio punto porcentual, que esto pues, no es significativo, pero es cierto que todavía no está 100% claro. Ahora, lo que también hay que mencionar, Rodrigo, es que esto parece ser una escalada en las tensiones comerciales que es nuevamente una táctica de negociación de Trump y esto también parece estar reflejado en los mercados que, pues dado la fortaleza que hemos visto en los datos económicos de Estados Unidos, el fuerte repunte que vimos en los mercados accionarios, pues parecen haber envalentonado a Trump de ejercer mayor presión en este momento y poder aumentar su poder de negociación con los socios comerciales. Pero hay que reconocer que, pues sí, estos aranceles que ha propuesto en las cartas que ha mandado a los países en las últimas 2 semanas incrementarían la tasa efectiva de aranceles de Estados Unidos a niveles cercanos, diría incluso mayores a los que se anunciaron el 2 de abril, en el Día de la Liberación. Entonces, si se implementaran todos los aranceles que Trump anunció para el 1 de agosto y se mantuvieran a ese nivel, el riesgo de recesión para Estados Unidos se incrementaría significativamente. Ahora, nosotros consideramos que la administración de Trump y sobre todo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, comprenden la importancia de no elevar esta tasa de aranceles a un nivel que ponga en riesgo la actividad económica, especialmente dado que pues, sabemos que la relación de déficit a PIB se va a mantener en niveles de alrededor de 7% en los próximos años. Esto pues, tras la aprobación del One Big Beautiful Bill de Trump. Y Scott Bessent sabe que la única forma de mantener el déficit a PIB estable es que la economía, es decir, el denominador en esa razón, crezca. Entonces, por eso es que pensamos que va a ser una escalada en las tensiones, una táctica de negociación que se va a, de nuevo, ya sea extender ese límite del 1 de agosto o se van a anunciar acuerdos. Lo importante para México es el tema que mencionas del TEMEC, que hasta el momento es nuestro, digamos, blindaje, protección, porque mientras que los bienes del TEMEC permanezcan libres de este arancel, pues México estará recibiendo un trato preferencial respecto a la mayoría de los países. Incluso si lo vemos dentro del sector automotriz, Rodrigo, donde ahí sí está sujeto a un arancel México, aún así tiene condiciones que no están disponibles para la mayoría de los países competidores en la industria automotriz, porque ahí, si recuerdas, las exportaciones de México tienen una exclusión de que el contenido de Estados Unidos no va a estar sujeto al arancel y se calcula que ese contenido de Estados Unidos en los coches es como 40%. Entonces pagarías arancel, ¿no? Bueno, estaría sujeto al 60%, ¿no? El restante, que eso sí es contenido de México, Canadá, otros países, entonces sería 25% de arancel por 60, sería 15% de tasa efectiva y no el 25%. Lo mismo con las autopartes, que si cumplen con el TEMEC no estarán sujetas a arancel, y pues muchas exportaciones en distintos sectores en México siguen libres de arancel si cumplen con el TEMEC. Entonces, eso hace que pues la revisión del TEMEC se vuelva cada vez más
relevante, ¿no? Porque este trato preferencial que recibe México es resultado justo del TEMEC. Claro. Y ha sido un proceso desordenado el de Trump, ¿no? Obviamente. Y me refiero a que la carta que primero le envió a Canadá y luego ahora a México, cuando hizo Liberation Day, justo no apareció ni México ni Canadá. ¿Por qué? Porque asumíamos todos que en ese canal, digamos, de la relación económica, pues iba a negociar aparte con estos dos países, con sus socios, y como lo ha dicho el secretario de Economía a finales de septiembre, principios de octubre, pero de repente aparecieron las cartas, ¿no? Y entonces, pues es desordenado en términos de cuál es la expectativa y también a entender qué nuevo elemento pueda surgir de aquí a que aparezca la negociación. Y es que viendo, digamos, en el análisis que plantean ustedes, por ejemplo, en migración, progreso claro. En crimen organizado, un momentum positivo. Y de repente la presidenta de México ha dicho, pues estamos negociando con un acuerdo avalado por el Departamento de Estado de la Unión Americana, pero cuando uno ve las acciones del FinCEN, por ejemplo, del Tesoro de los Estados Unidos, el retiro de visas en contra de algunos personajes políticos y sobre todo declaraciones que ya no las ha repetido Trump, pero no las ha retirado tampoco, en términos de esta presión inmensa para que pudiese haber tropas de Estados Unidos en México combatiendo al crimen organizado, cosa que se convierte en una línea roja para la presidenta Sheinbaum en términos de que no va a ocurrir, pero sigo viendo un panorama de muchísima tensión y de mucha presión con elementos que pueden aparecer que pues hoy no forman parte del marco de referencia porque Trump pues es desordenado, digamos, es de ocurrencias o al menos sí se ha comportado hasta hoy. Correcto, Rodrigo. Aquí te diría, la estrategia de cabeza fría de Claudia Sheinbaum ha funcionado hasta el momento, pero pues ahora es tiempo de pensar qué más se puede hacer, qué más se puede ofrecer. Y como mencionamos en nuestro reporte en materia de migración, hay pues, avances muy claros. Si vemos las cifras, por ejemplo, de mayo de 2025, los cruces ilegales en la frontera disminuyeron 93% contra mayo de 2024, ¿no? Es una cifra impresionante que pues con estos datos pareciera que ya las tensiones relacionadas con migración debían ser pues, mucho más manejables. El tema más complicado es, como mencionas, la parte del narcotráfico. Aquí el fentanilo es una de las principales preocupaciones para Trump, como lo vemos claramente en las declaraciones que hizo en su carta, donde critica a México por no hacer lo suficiente para frenar la actividad de los cárteles. Pero también hay que reconocer que pues, en los últimos meses hemos visto un incremento, ¿no? Que en la presión de Estados Unidos que ha impulsado este cambio en la estrategia de seguridad de México, que se han alejado de este enfoque de abrazos y no balazos y han migrado hacia una política más agresiva bajo el liderazgo de Omar García Harfuch, priorizando esta vez la inteligencia, la investigación, la cooperación bilateral. Y bueno, es cierto que es un tema que no es fácil ni rápido de resolver, pero parece que se está yendo en la dirección correcta. Y el anuncio que comentaba Rodrigo sobre Claudia Sheinbaum, que pues propuso a Trump un acuerdo general en seguridad, migración y comercio, esto para determinar la colaboración en las distintas áreas, pues crea una expectativa de que con este acuerdo general se pudiera lograr pues alguna disminución en esos aranceles que se fueran pues, del 30%, se ha dicho que incluso podría ser al 12%, y creo que por lo que va a estar negociando México es que fuera eso cero. Entonces, en este sentido, como comentaba, la revisión del TEMEC se vuelve muy relevante porque en esta cuestión que comentabas desordenada de Trump, es cierto, ¿no? Que estas excepciones del TEMEC no están en este momento pactadas en un acuerdo vinculante, sino que dependen totalmente del humor de Trump. Y pues aquí, hasta que no tengamos mayor claridad de cómo queda el TEMEC, pues seguirá habiendo esta incertidumbre que afectará la inversión a ambos lados de la frontera. Nosotros pensamos que el TEMEC seguirá vigente, es decir, que el TEMEC sobrevivirá, pero sí es cierto que vamos a ver pues una discusión en varios aspectos que va a ser bastante difícil, porque está el objetivo de Trump, y hay que reconocerlo, de atraer producción manufacturera de vuelta a Estados Unidos y pues también de evitar, ¿no? o disminuir la influencia de China en general en toda América. Y pues con eso vamos a ver cómo
van a intentar endurecer las reglas de origen, incrementando el contenido mínimo de Estados Unidos, y pues también, como decía, tratar de restringir la inversión de Sin China, duda. que es una situación compleja. Gaby, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, seguimos muy atentos a los análisis que hacen ustedes en UBS. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Buen día a todos. Escuchamos a Gabriela Soní, directora de Estrategias de Inversión para México en UBS.